Mil mensajes. Hoy estamos con el número 662 y avanzando hacia el mensaje número 1000, encontramos que en este número hay una concepción bien interesante, bien importante, porque habla de la presencia de los límites. Y esta palabra, este simple concepto de límite, una cosa que define la existencia, la presencia de algo, más allá de cuyo límite, de cuya presencia ya no se es, ya no se está, ya no se hace. Esto entonces es realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de límites, empezamos a dar en nuestra mente, empezamos a poder categorizar. Y al poder categorizar, cuando las cosas son o no son, a partir de un límite determinado, cuando las cosas están o no están de acuerdo a un límite y cuando las cosas realmente hacen o no hacen, es toda una dinámica muy, pero muy interesante porque los límites entonces vienen a ser el establecimiento de lo que se es y ya no se es, de lo que donde se está y donde no se está, de lo que hace y de lo que no se hace, para plantear esto en los tres verbos fundamentales que nosotros consideramos la vida. Entonces estamos, cuando entramos en este mensaje, en el 662 de los límites, empezamos a comprender toda una serie de cosas, porque las circunstancias pueden tener límites y tener límites muy claros o pueden no tener límites. Y entonces entra en un espacio difuso que realmente puede presentarse en muchas cosas y sobre todo a muchas ambigüedades. Y aquí entonces, cuando las cosas realmente no tienen muy claros límites y entonces son difusas, empiezan una serie de dudas y de preguntas y de actitudes, pero de verdad muy interesantes en todos los seres humanos individualmente o colectivamente. Entonces, muchas veces se habla de la necesidad que tenemos los seres humanos de establecer límites. Y estos límites, repito, pueden ser tan vitales porque son los que nos van a decir realmente, y vuelvo a repetir el concepto, cuando una cosa es y cuando deja de serlo, cuando una cosa está o cuando deja de estar. Y entonces, por ejemplo, en una aplicación muy concreta, como podría ser en las relaciones de poder, cuáles son los límites. Y entonces nosotros podemos comenzar a pensar en cuáles son los límites del poder, hasta dónde llega un poder. Y para eso existen entonces montones de elementos, de leyes, de reglamentos que van a poner eso, van a intentar poner ese límite, por ejemplo, del ejercicio del poder, que nada, y también en otras cosas, en cualquier cosa, cuando uno puede, entonces, con claridad establecer límites, uno puede y entra en la capacidad, que es muy humana, de categorizar. ¿Y qué significa que yo categorice? Que estoy colocándole nombre a las diferentes situaciones, realidades, circunstancias que están divididas o que están marcadas por un límite. Yo quiero que usted piense realmente cuáles son los límites. Con los límites, por ejemplo, porque los límites pueden ser tan duros y tan claros como una pared. Pueden ser tan duros y tan claros, repito, como una pared en la que esa pared significa la diferencia entre estar, ser o hacer una cosa y otra. Entonces hay una pared. Pero también puede ser, esos límites pueden ser una especie de ventana. Es decir, hay una pared, pero hay una ventana y a través de la ventana se pueden intercambiar una gran cantidad de elementos, de cosas. Hay una comunicación que puede ser realmente cuando están establecidos los límites, pero hay ventanas, entonces hay posibilidades de intercambio, pero que no llegan a ser tan grandes como cuando hay puerta. Es decir, cuando una pared que delimita, que pone límites muy claros entre una circunstancia y otra,
cuando uno va más profundamente y uno se encuentra entonces con la presencia de esa ventana que permite intercambio y cuando inclusive hacemos en cualquier ejercicio de comunicación, hacemos de esa ventana que está en una pared, hacemos una puerta, puede ser el cambio, el ir de una circunstancia a otra circunstancia. Y esto, entonces, este mensaje, el 662, nos pone en algo muy hermoso, algo que puede ser muy poético, algo que puede dar muchas, muchas metáforas, que puede dar realmente muchos pensamientos. Y entonces, para que nosotros nos preguntemos si nuestros límites, por ejemplo, en poder, si nuestros límites en comunicación, si nuestros límites en el ejercicio, por ejemplo, de nuestra capacidad de, por ejemplo, en la educación de padres, en la educación de qué educación le da un padre a sus hijos, una madre a sus hijos, hasta qué punto son los límites correctos. Entonces entra la imagen, que creo que es muy interesante, sí, preguntarse si esos límites son una pared además de las indestructibles, toda una muralla, o esa pared tiene ventanas en las cuales puedan verse ambas circunstancias o ambas realidades que están en cada uno de los límites, están en cada uno de las realidades que se limitan o inclusive si hay puertas. Entonces yo le hago esta pregunta, si a los límites requeridos para categorizar, para organizar nuestra mente, hay una gran pared que es invulnerable, si esa pared tiene ventanas, ya hay posibilidades de comunicación y si hay puertas, hay inclusive oportunidades para cambiar, para irse de un sitio a otro, cuidando muy bien los límites. Este es un número, creo que es muy interesante, inclusive puede ser interpretado como la capacidad que existe desde el sexo hasta cualquier otra actividad humana interesante, íntima, importante, que sería la diferencia entre el darlo todo a también la diferencia a entregarse. Cuando se da todo, probablemente eso se puede hacer con una ventana. Cuando realmente se entrega, hay necesariamente la, la necesidad de una puerta. Y esto nos puede llevar también a muchos pensamientos. Para que usted piense sobre este número, que a lo mejor es un número es muy importante para nosotros, pero quizás muy difícil de comprender o no lo hemos explicado muy bien, pero de todas maneras está la oportunidad para esta reflexión, para que usted se pregunte sobre cuáles límites tiene usted, dónde comienza realmente usted a delimitarse como una persona, como un ser humano, cuáles son las características en el amor, en el sexo, en el poder, en el ejercicio de muchas actividades humanas, cuáles son esos límites, qué límites le ponen los otros. Y creo que se puede ayudar mucho con la imagen de la pared, de la existencia de una pared sin ventanas, sin puerta, o de una pared con ventanas, o de una pared con ventanas y con puertas. Lo dejo con la obra hermosísima de Villavicencio, una obra, repito, de gran formato, muy hermosa, que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, y usted puede ver obras como esta de Villavicencio y otras de muchos autores, de artistas venezolanos contemporáneos, y disfrutar mucho de ellas. Patio Latinoamericano del Arte, Avenida Los Mangos, cruce con segunda transversal de la Florida, yendo hacia el Ávila, subiendo por la Avenida Los Mangos, una esquina de rejas y toldos blancos. Ahí le será un placer a la gente que está ahí, a los artistas, a la curadora Vera Mótola, atenderlos y atenderlos con el mayor placer y con el mayor deseo de que realmente usted disfrute de todas estas obras de arte. Este es el mensaje número 662 en espera
del próximo.